Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Desconocidos atacan comisión humanitaria del Consejo Regional Indígena del Cauca en Jambaló. Indígenas en Vera de la comunidad de Aguasal soportan agresiones de actores armados, abandono estatal y presión para que abandonen sus territorios. El Trapiche Panelero, un proyecto productivo para garantizar vida digna en los territorios indígenas. Los medios alternativos, garantes de la libertad de expresión en Colombia. En Risaralda inicia participación indígena en el tercer Censo Nacional Agropecuario. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Las agresiones a los pueblos indígenas, a sus líderes y autoridades por parte de actores armados se ha vuelto una constante en el departamento del Cauca. El pasado 21 de febrero, el vehículo en el que se transportaba el equipo de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, fue baleado dejando 3 heridos. El recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Cauca cobra nuevas víctimas. Los continuos enfrentamientos y atentados en el resguardo de Jambaló violan cruelmente los derechos de los pueblos indígenas. Vamos para el territorio ancestral de los pueblos indígenas del norte del Cauca, del pueblo Nasa, para Santander del Quirichao y ahí para Jambaló. Hicieron un atentado contra el movimiento indígena, contra la guardia indígena, que dispararon vilmente desde los filos a una comisión humanitaria que estaba acompañando a las víctimas. Este hecho que menciona Luis Acosta, coordinador de la Guardia Indígena, ocurrió el pasado 21 de febrero cuando una misión humanitaria de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, fue víctima de un atentado por la guerrilla de las FARC, dejando a 3 personas heridas, una de ellas de gravedad. Solo rafagazo. Yo creo que todos dispararon al mismo tiempo, el que estaba allá y el que estaba allá. Los que íbamos ahí, íbamos en misión humanitaria, a acompañar a las comunidades de la vereda del Maco, de Guayope y el Epiro, que estaban desplazadas en el sitio de asamblea permanente, por las confrontaciones y combates que se estaban dando en esas 3 veredas, entre el ejército y la guerrilla. El vehículo llevaba los logos de misión humanitaria, la bandera del CRIC y la bandera de la Guardia Indígena las llevamos instaladas. Igualmente de regreso y a pesar de todo nos atacaron. Ante el hecho, una comisión humanitaria de derechos humanos de la ASIN y el CRIC recogieron evidencias de la manera despiadada en que la guerrilla de las FARC infringe el derecho internacional humanitario. Ahí en esa curva, ahí anoche nos bolearon bala con un berraco. En el año 2013, el pueblo Nasa fue el más afectado por violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los señalamientos, asesinatos selectivos de líderes, autoridades tradicionales, espirituales y comuneros, las amenazas, atentados, hostigamientos, las persecuciones individuales a comuneros por parte de grupos armados, ilegales y la fuerza pública, la utilización de mujeres y menores como estrategia de guerra, la instalación de campos minados, las acciones delincuenciales de milicianos. Estas acciones bélicas reflejan la realidad que viven los indígenas en el Cauca y que cada año cobra cientos de víctimas. Y desde el 2010 hasta el cierre del 2013 llevábamos 462 muertos, todos caídos en confrontación armadas. Y si vamos a hablar del departamento del Cauca como región, estamos hablando de más de 1000 asesinatos cometidos. 1000 asesinatos en una población donde solo los Nasa somos 242.000 es mucho. Los distintos hechos que atentan contra la vida de los indígenas hacen que mantengan medidas cautelares de protección. Lastimosamente no se puede andar como se andaba antes. Entonces sí es ser muy cuidadosos, también pues no andar solos, sino subir muy tarde, ¿sí? Pero a pesar de vivir en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública, los indígenas se resisten a desaparecer a causa de un conflicto armado que no es de ellos. Por eso han decidido atravesar la guerra para construir la paz. Hacer una limpieza territorial a nivel interno, a nivel de la vereda, porque esas, como bien lo están viendo, hay vainillas, o sea, las cáscaras de los fusiles de ametrallamiento del helicóptero y de la fuerza pública y la guerrilla.
Entonces nosotros, recomendaciones que hicimos como guardia indígena era de que no fueran a tocar ningún objeto de eso, ¿sí? Porque eso hace comprometer cosas. Todas las acciones bélicas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas son rechazadas por las organizaciones y movimientos indígenas de Colombia. Para, así como nos atacaron, para solamente haber 2 heridos y 1 grave, es un milagro. Un milagro, man. Los derechos humanos para los pueblos indígenas no solo significa que la violencia no golpea sus territorios, sino que tengan garantías para tener una vida digna dentro de ellos. Una vez en 2009 hice un bombardeo en esta pila, en esta morro. Es un bombardeo como 1 hora me parece. Y después hicieron acá en La Palma. En La Palma también. Están víctimas del desplazamiento. Una grave crisis humanitaria y continuos desplazamientos viven los indígenas en Veracatío del Alto Andágueda, quienes durante los últimos 40 años han vivido situaciones de saqueo y despojo por parte de actores armados y empresarios mineros. Históricamente también este territorio ha sido un territorio de guerra, de violencias. Aquí han habido muchos conflictos. Primero por el tema de la mina, del oro, entre ellos mismos. El periodista Juan José Hoyos, en su crónica El oro y la sangre, narra esta historia que empezó cuando uno de los indios descubrió una mina de oro guardada entre sus montañas. La primera amenaza dentro del territorio son las mismas políticas del mismo gobierno, del mismo Estado. Me explico, por ejemplo, el tema de que el gobierno ha querido dar en concesión minera a multinacionales este territorio. Las transnacionales mineras como AngloGold Ashanti reproducen en el Alto Andágueda la violencia, el hambre, la contaminación y el desplazamiento. De los 80, de los 90, todo el tema pues aquí la presencia guerrillera del EPL, el ELN y últimamente la FARC, y por lo tanto pues también la fuerza pública. Entonces esto ha sido un territorio de mucha guerra, de mucha violencia. Los indígenas han puesto muchos muertos. No le da bien, hasta no le mató bien para alimentar, porque alimenta y acaba que muere con hambre y pronto que muere el niño con hambre y paga con gobierno, no le come bien, no le da bien a comida. La situación del desplazamiento es de marginalidad, la situación del desplazamiento es de despojo y de predisposición a enfermedades. La presencia y acompañamiento estatal resultan escasos, lo que se evidencia en la crisis humanitaria y situación de pobreza que viven estas comunidades. Ahí, por parte del gobierno departamental, gobierno municipal, gobierno nacional, también ha abandonado. No hay parte de apoyo. Hay debilidades organizativas, pero en medio de toda esta guerra han sido ellos, los cabildos locales, las autoridades, los que le han hecho frente a los grupos armados. ¿Cómo garantizar una vida digna para los indígenas que retornan a su territorio cuando las condiciones de pobreza extrema, abandono, conflicto armado y violencia siguen vigentes? Y los pueblos indígenas son los que han puesto las víctimas por el tema del reclutamiento, por el tema de las estigmatizaciones, por el tema de los falsos positivos, por todo ese tema de la red informante, entonces hace mucho daño. Que el momento actual de riesgo, de nuevos riesgos que se ciernen sobre el territorio como gran minería transnacional o agudización de los conflictos, requiere que la gente esté en el territorio. Los indígenas en Veracatío continúan a la espera del cumplimiento de los compromisos acordados con el gobierno para que este sea un retorno digno. Vida digna. Sitio de recuperación desterrado. La Sierra Nevada de Santa Marta. Ya regresamos con Colombia Nativa. ¡Viva Colombia Nativa! Continuamos en Colombia Nativa. Me enteré que en nuestro país fue solo hasta la Constitución de 1991
que se incluyó la participación política indígena en el Congreso. Según los artículos 171 y 176, las comunidades indígenas tienen derecho a elegir a 2 senadores y a un representante a la Cámara por circunscripción nacional. A pesar de que en Colombia habitamos más de 1.3 millones de indígenas, solo tenemos 3 curules en el legislativo, por lo cual siempre nos hemos preguntado si esta participación es suficiente para garantizar que se respeten nuestros derechos. 70 familias indígenas en Verachamí, del resguardo de Marcelino Tascón, del municipio de Valparaíso, Antioquia, trabajan unidos en proyectos productivos en busca de mejorar su calidad de vida. Así es, Walter. Uno de los proyectos productivos emprendidos por los indígenas de esta zona del país es el trapiche panelero, una iniciativa propia que no contó con el apoyo desde las instituciones gubernamentales. Este trapiche es un trapiche colectivo que está funcionando hace un mes. La iniciativa nace por la experiencia que tiene la gente en la comunidad. Hay un personal muy capacitado, un personal que tiene experiencia de hace muchos años atrás, sobre todo en la calidad de sacar la panela. El proceso inicia con el corte de caña, donde 70 indígenas hacen este trabajo. Posteriormente hay 11 trabajadores que se encargan de sacar el jugo de la caña para obtener la masa, que es moldeada y se convierte en panela antes de ser empacada higiénicamente en bolsas. En este momento se está llevando panela pedidos al municipio de La Pintada. Se tiene que entregar en algunas tiendas, supermercados, tanto en Valparaíso. Este proyecto no contó con ningún tipo de ayuda gubernamental y fue gestionado totalmente por la comunidad indígena, que siempre ha trabajado en torno al buen vivir y en la búsqueda del bienestar común, no solo desde el crecimiento económico, sino desde el fortalecimiento de sus conocimientos ancestrales y su cosmovisión propia. Para la financiación de este proyecto, Jaide puso prácticamente el 80% del valor de esta construcción de este trapiche. Puso la Organización Indígena de Antioquia, OIA, con un valor de 5 millones de pesos para el aporte de la construcción de este trapiche. Obviamente también la comunidad indígena. En este resguardo en Verachamí, los mayores tienen toda la experiencia en la realización de la panela. Ellos fueron los promotores de este proyecto, mostrando a la comunidad los beneficios que podía ofrecerle a las 70 familias indígenas. Estamos sacando de 30 a 35 bolsas de panela en un día de molienda, y tenemos molienda de miércoles, jueves y viernes y hasta sábado. Pues sabemos que el pedido del mercado local se ha incrementado. Los pueblos indígenas desarrollan proyectos productivos propios que le apuestan a estar en armonía con la naturaleza, siguiendo sus planes de vida, lejos del modelo económico capitalista y neoliberal que busca el enriquecimiento individual. Yo digo que el amor que le ha metido a este trapiche y el amor que se le ha metido a este trabajo ha sido grande. Las agresiones a los comunicadores y la concentración de la propiedad de unas pocas empresas sobre los medios de comunicación hacen que en Colombia no haya garantías claras para ejercer la libertad de expresión. Asistimos al evento convocado por la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia para conocer acerca de la situación de los periodistas en nuestro país. Pero la gran prensa sin medios alternativos es también una única visión del mundo. En Colombia es difícil el ejercicio periodístico, tal y como lo afirma la relatora especial para la libertad de prensa ante la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero. Para nosotros uno de los problemas más graves en toda la región es la impunidad. Nosotros creemos que un crimen impune es simplemente el llamado a que se cometan otros crímenes. Sobre eso no hay la menor duda. Las prescripciones nos parecen muy graves. Preguntamos sobre el trabajo de los comunicadores alternativos e indígenas de las localidades y regiones del país en cuanto a la garantía y tratamiento que se les ha dado desde la Relatoría Especial ante la OEA. Nosotros creemos que uno de los componentes más importantes de la libertad de expresión es la radiodifusión alternativa, las emisoras comunitarias, las emisoras indígenas, las emisoras afros, que son voces que normalmente han estado excluidas de toda la deliberación democrática. Con respecto a la desestimación de los periodistas de medios privados en relación a las amenazas contra los periodistas de un canal público, esto fue lo que nos respondió la relatora. Uno de los problemas más graves es cuando se desestiman las amenazas contra los y las periodistas, cuando las desestima el gremio o cuando las desestiman las autoridades. Me parece que uno no puede desestimar, mucho menos en un contexto en donde las amenazas se hacen
realidad. Frente al monopolio de la información como la que se vive en nuestro país, la relatora ante la OEA lanza algunos principios básicos para garantizar el ejercicio de la comunicación, como leyes antimonopolio, libertad de expresión con garantías e inclusión. El proceso comunicativo tiene que tener mecanismos de inclusión de voces tradicionalmente excluidas. Eso es fundamental. Por ejemplo, los pueblos indígenas. Fundamentales, es que no puede ser que en Bogotá la gente no sepa lo que está pasando en el Cauca o con los pueblos indígenas que están más alejados, que tienen necesidades, intereses, que llevan 500 años y que resulta que la gente en Bogotá no tiene la menor idea de lo que está pasando, o con los sectores campesinos, o con los sectores afros, o con las mujeres, o con la comunidad LGTBI. Nosotros creemos que en un sistema, digamos, de competencia liberal deben existir leyes antimonopolio. De recuperación desterrados. La Sierra Nevada de Santa Marta. Ya regresamos con Colombia Nativa. Continuamos en Colombia Nativa. Al occidente del país, las organizaciones indígenas trabajan para articular sus resistencias y la protección de sus culturas y territorios. Gracias, Walter. En territorio Aguá, municipio de Barbacoas, Nariño, se realizó la macrorregional occidente de la ONIC en medio de los procesos de la negociación que se adelanta con el gobierno nacional luego de la minga indígena de octubre. La macrorregional occidente de la ONIC, uno de los espacios que reúne a los indígenas del sur del país, se desarrolló en territorio indígena Aguá de Nariño. Hoy en el encuentro de la macrorregional estamos reunidos de diferentes departamentos de pueblos indígenas de Colombia con el fin pues, de tener un pequeño informe del proceso de la minga nacional. La macrorregional occidente de la ONIC abordó varios temas que los pueblos indígenas consideran relevantes para la continuidad de sus procesos. Esta información llevarla a las regionales, a las bases, para poder que toda la gente también estemos en el mismo contexto de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel nacional. Reuniones como esta de la macrorregional occidente permite a los pueblos indígenas analizar y evaluar los esfuerzos realizados durante las mingas, que tradicionalmente se usan como método colectivo para defender el territorio y la vida. Y que a partir de aquí también se puedan proyectar otras iniciativas y fortalecer este proceso de la mesa, sin olvidar que también de los acuerdos de la mesa que no fueron cumplidos por el gobierno nacional. Es así que los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, vienen interlocutando con el Estado colombiano para buscar la firma de acuerdos de la protección de la vida y la autonomía de los pueblos indígenas. En ese tema está la minga indígena, la fiesta minga indígena, cómo los fue, y el acuerdo que se firmó con el gobierno. El acuerdo con el gobierno que se firmó es el tema de territorial. El tema, por ejemplo, del sistema de participación indígena. El ejercicio que se desarrolla en la macrorregional occidente permite articular las propuestas y dar continuidad a los procesos que ya están en camino, como son la salud, la educación, la territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas. El Consejo Regional Indígena de Risaralda, CRIR, inició el proceso para realizar el tercer Censo Nacional Agropecuario en el departamento. Las autoridades indígenas han logrado que la participación sea más efectiva para garantizar una información real sobre la producción en sus territorios. El censo agropecuario. Las autoridades indígenas de Risaralda ya se encuentran en la fase presensal para desarrollar el tercer Censo Nacional Agropecuario, un evento que en su tercera versión en 43 años cuenta con la participación activa de las organizaciones indígenas. En el proceso de ejecución como tal del operativo jugarán un papel protagónico. ¿Protagónico por qué? Porque el operativo va a incorporar personal de las comunidades indígenas dentro de los equipos de campo. Allí estarán acompañándonos censistas y estarán acompañándonos también supervisores liderados por profesionales del DANE para
que podamos ejecutar esas actividades en campo en cada uno de los territorios. En esta operación estadística que busca reunir, procesar y difundir datos sobre el sector agrario, las autoridades indígenas han ejercido su derecho a la autonomía y están comprometidas para que se obtenga una información real. Sabemos que en las comunidades indígenas somos muchos o hay pocos profesionales, ¿sí? Pero lo trataremos, me imagino que entre tantos que somos sí podemos tener unos 2 profesionales en la área que nos piden acá. Y en caso de que no lo tuviéramos, por lo menos sabemos que vamos a ser los que vamos a censar. En la parte operativa, las autoridades indígenas han concertado con el DANE para que sean ellos los encargados de supervisar y de proveer a los censistas. Por lo tanto, vimos en la necesidad, dependiendo del censo, de los censos padronales que tenemos y de las comunidades, del acceso, de las distancias, de las vías, pedimos que sean valorados 27 compañeros que van a realizar la encuesta, aparte de eso 9 supervisores y 2 coordinadores. Atendiendo al significado del territorio para los pueblos indígenas, no solo en la producción, sino en la espiritualidad, las autoridades también han hecho parte en la construcción del formulario. El formulario censal ha tenido un enfoque diferencial bastante importante en cada una de sus secciones, entonces allí esa información va a reflejar sus condiciones de vida respecto de los objetivos del Censo Nacional Agropecuario, respecto de su producción, respecto de los modos que ellos tienen de hacer, respecto de su producción agropecuaria como tal. El tercer Censo Nacional Agropecuario se caracteriza por incluir a todos los territorios indígenas, aún aquellos que no se encuentran legalmente constituidos. Que el Censo Nacional Agropecuario se haga desde la autonomía de los pueblos para, si es posible, a mediano, corto o largo plazo, cambiar esta trayectoria de vida que se ha venido teniendo desde la colonización. Los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario pueden contribuir en gran medida al mejoramiento de las políticas agrarias que buscan los pueblos indígenas para mejorar su calidad de vida. Que la comunidad no tiene cómo autosostenerse y trabajar la tierra, entonces por esa razón no se trabaja, si no trabaja pues no come, entonces por esa razón en este momento tenemos debilidad y dificultades porque no están trabajando la tierra y no hay economía y están trabajando con los terratenientes. Nos vemos la próxima semana en Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas.